Concejal de Urbanismo y Medio Ambiente de Vitoria-Gasteiz en el País Vasco, don Borja Rodríguez Ramajo. Recordamos que estas sesiones de masterclass están diseñadas para fortalecer los proyectos que han recibido una subvención, la ICT Life, proyectos en las ciudades de América Latina. En esta sesión, Borja nos va a comentar cómo Vitoria ha enfocado su estrategia de la infraestructura azul y verde durante 30 años. Nos va a comentar cómo han propulsado con iniciativas promover los medios de transporte de alta capacidad, así como la movilidad activa de sus ciudadanos y cómo han linkado esto con la infraestructura verde. Y además, ya que Vitoria recibió en 2012 el galardón de Capital Verde Europea, nos va a comentar qué supuso esto para su municipio y cómo ha mantenido a lo largo del tiempo hasta hoy su compromiso con el desarrollo urbano sostenible. Así que, sin más dilación, Borja, te paso la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, decía que agradecer a Life City Life esta invitación. Yo creo que es una oportunidad única para poder compartir, en este caso, los proyectos que ya ha comentado Laura y que hemos desarrollado por parte del Ayuntamiento de Vitoria en los últimos 30 años con diferentes gobiernos de América Latina. Os voy a poner una presentación para hacerlo más ameno y que estos 45 minutos pues no se hagan excesivamente densos y que podáis ver distintas imágenes de los proyectos, y haré una breve explicación de las distintas actuaciones que hemos hecho. Hablaré en un primer bloque de la infraestructura verde urbana y la periurbana, y luego de la implantación de los medios de transporte de alta capacidad, como son, en el caso de Vitoria, el tranvía o metro ligero, y el BEI, el bus eléctrico inteligente o bus rapid Transit. Y al final ya terminaré diciendo cómo hemos llegado, cómo ha conseguido Vitoria obtener el galardón de Capital Verde Europea en el año 2012 y cómo ha mantenido su compromiso con la sostenibilidad. Así que os voy a poner la presentación. Vale, como os decía, me parecía interesante elegir el título de esta masterclass, de cómo ha sido el camino de Vitoria-Gasteiz hacia la capitalidad verde europea y cómo ha mantenido ese compromiso con la sostenibilidad. Bueno, infraestructura azul, infraestructura verde urbana. ¿Cómo Vitoria está abordando la necesidad y la oportunidad de poder considerar a la naturaleza como un elemento que sea clave para poder crear una ciudad más resiliente y poder abordar, y más en este momento, los distintos retos que tenemos que afrontar en relación con el cambio climático? Y también cómo esto supone una oportunidad para tener una ciudad que sea mucho más habitable y pueda ofrecer una mejor calidad de vida a los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad. Aquí tenéis una foto, una panorámica de Vitoria. Vitoria-Gasteiz es una ciudad que tiene 255.000 habitantes. Si lo comparamos con otras ciudades del conjunto de España, tendría un tamaño medio, y como veis en esa imagen, pues está rodeado de distintos sistemas naturales. Por eso siempre decimos que Vitoria-Gasteiz es una ciudad que está totalmente conectada con la naturaleza y con el paisaje. Bueno, ¿cómo empezó esta iniciativa de creación del Anillo Verde? A pesar de que pues Vitoria, como habéis visto en esa imagen, tiene una cercanía importante con el entorno natural, en un entorno privilegiado, debido a la expansión urbana industrial que se había producido a lo largo de los años, pues se acuciaron grandes problemas en la periferia de la ciudad. Y podéis ver distintas imágenes de cómo estaba lo que luego veréis cómo se ha convertido el Anillo Verde en nuestra ciudad, en Vitoria-Gasteiz. Problemas, como decía, ambientales que provocaron una disminución de la biodiversidad, una disminución en la calidad del paisaje, del agua o del suelo. Y también, a pesar de esa ubicación privilegiada que Vitoria tiene en el mapa, se creó una barrera física importante entre lo que era la ciudad y lo que era el campo. Y con el fin de poder abordar esa situación, empezamos a plantear un nuevo enfoque que intentaba buscar en la propia naturaleza la inspiración a los distintos problemas. Y en aquella época todavía no se había acuñado el término de soluciones basadas en la naturaleza, y en ese momento se decide darle un nuevo enfoque a la naturaleza como un factor clave para poder recuperar ese entorno periurbano de Vitoria-Gasteiz, y que se encontraba
en una situación, como veis en las imágenes, un tanto degradada. Y se decidió adoptar por esta solución de regenerar el entorno periurbano en vez de adoptar pues, otras soluciones más duras de la época, como puede ser pues, instalación de grandes centros de ocio en las afueras o en el exterior de la ciudad. Bueno, para poder regenerar esa periferia, ahí veis una imagen de qué es lo que se proyectó en aquellos años y esta imagen que veis hoy, que veis aquí, es prácticamente lo que se ha convertido hoy Vitoria. Se trataba de poder dar una solución a los distintos espacios de la periferia que habían sido afectados por los problemas que habían sido típicos de la época debido al crecimiento urbano industrial. Se había buscado promover la conservación de áreas existentes de interés natural y biodiversidad. También, y yo creo que es una cuestión muy importante, poder satisfacer la demanda pública de espacios al aire libre, reduciendo también la presión sobre otros espacios naturales que hay en el entorno de la ciudad. Y también hemos aprovechado ese potencial de esos recursos naturales que tenemos en Vitoria para poder involucrar a la población a través de recursos educativos y un centro de visitantes de un espacio que luego os voy a comentar más adelante. Y eso también, la creación de ese entorno verde periurbano, también nos ha permitido contener el crecimiento de la ciudad, es decir, la expansión inmobiliaria de la ciudad. Aquí podéis ver algunas imágenes de ese proyecto de Anillo Verde. Ahí en concreto tenéis lo que eran antes unas antiguas graveras y cómo se ha recuperado para convertirse en un bosque en uno de los barrios ahora más poblados de nuestra ciudad. Aquí tenéis otra imagen de cómo se ha recuperado un corredor fluvial que, como podéis ver en las imágenes de arriba, habían sido reducidos prácticamente a la mínima expresión. Aquí también tenéis imágenes de cómo se ha transformado arroyos y riberas degradadas que han recuperado la vitalidad. Luego lo hablaré más adelante. Bueno, pues podéis ver ahí cómo hay distintas chabolas, que era uno de los problemas que acusaba ese entorno periurbano, pues cuestiones como el chabolismo o el furtivismo y cómo se ha recuperado, como podéis ver en la imagen de la derecha, un espacio natural que estaba absolutamente degradado. Y me voy a detener en esta imagen. Como veis en la imagen que está arriba, a la izquierda eso era lo que era antes y abajo ya podéis ver, y a la derecha cómo es en la actualidad lo que son los humedales de Salburua. En el año 1857 esos humedales contaban, yo creo que es importante hacer esa retrospectiva y ver cómo hemos llegado hasta aquí. En el año 1857, como decía, esos humedales contaban con 3 lagunas principales y en ese año es cuando se inicia un proceso de desecación del conjunto de las 3 lagunas que podéis ver en la imagen de abajo para destinar esas tierras al cultivo. Y en el año 1994, cuando se gesta este proyecto de Anillo Verde en Vitoria-Gasteiz, en ese espacio, como podéis ver, que es la imagen de arriba a la izquierda, pues quedaba un pequeño retazo húmedo y apenas un trozo de bosque en ese espacio. Ahora es un espacio con mucha diversidad, podéis ver ahí un ciervo en la imagen de abajo a la derecha y bueno, cuando se abordó este proyecto, pues apenas pervivían los últimos animales y las plantas que eran propias de este medio. Estos trabajos, como decía, se inician en el año 94, se anula el drenaje de una de las lagunas. En el año 98 se construye un dique de cierre en uno de los canales que había, que era el que drenaba las otras 2 lagunas hacia el cauce de uno de los ríos que se llama el río Alegría. Y a través de estas actuaciones, como decía, como la anulación de drenajes o la contención de uno de los diques, pues se ha conseguido recuperar al espacio original que tenía en el año 1857, ese espacio, un espacio que tiene más de 200 hectáreas. También, desde el año 1994, además de hacer estas intervenciones para recuperar el entorno, también se han realizado trabajos de restauración vegetal y paisajística y a lo largo del curso del agua. Y luego también, por otra parte, además de todo este conjunto de actuaciones de recuperación ecológica, se han llevado distintas acciones que han estado destinadas a favorecer el uso público. De hecho, este es uno de los espacios, diría yo, de nuestra ciudad más utilizado por los vecinos y por las vecinas de la propia ciudad, y no solo de la propia ciudad, sino de otros territorios de Euskadi y del conjunto de España, y además supone también un atractivo turístico para la ciudad.
Como decía, para dar a conocer ese parque, se puso en marcha en el año 2009 un centro de interpretación del parque y luego se han destinado distintas actuaciones a acondicionar distintos caminos, se han instalado paneles informativos, se han creado itinerarios autoguiados, áreas de estancia, instalación de 2 observatorios de aves y, como os comentaba al principio, ese centro de interpretación en el año 2009 es el que viene a culminar todo ese proceso de regeneración de ese espacio que en el año 1857 pues, perdió su esencia y fue en el año 94 cuando comenzamos a realizar el trabajo para poder poner en valor este espacio a través de la recuperación natural y paisajística. Bueno, después de 30 años tenemos este anillo verde, esa imagen que os decía que era una utopía para los distintos gobiernos y para la ciudadanía, pues es una imagen que prácticamente se ha hecho realidad y eso nos ha hecho tomar conciencia de la importancia de las soluciones basadas en la naturaleza, sobre todo por los beneficios sociales que tiene y, como no, también por los beneficios económicos que eso aporta al conjunto de la ciudadanía. Por tanto, se ha constatado, como decía, la importancia que tiene la naturaleza, los sistemas verdes para crear una ciudad que tenga una mayor calidad de vida. Bueno, después de, como decía, de esa exitosa experiencia de Anillo Verde, en el año 2014 se decide trasladar esa idea de anillo verde periurbano a distintas soluciones de restauración vegetal en el interior de la ciudad, pasando de un anillo verde a una infraestructura verde urbana. Se han ido desarrollando distintas actuaciones, como iré presentando a lo largo de las diapositivas para que veáis algunos ejemplos. Este es un proyecto que lleva desarrollándose, el anillo verde periurbano y la infraestructura verde urbano lleva desarrollándose pues, prácticamente, en el caso del anillo verde, 3 décadas y en el caso de la infraestructura verde urbana, pues prácticamente 10 años. Veréis muchos proyectos, pero de cara a coger ideas, desde luego que hay muchos proyectos que son escalables a otros tipos, a otro tipo de ciudades. Como digo, veréis muchos pequeños proyectos, pero yo creo que puede servir como base para tener una referencia de cómo articular una infraestructura verde tanto periurbana como urbana. Bueno, como veis en la imagen, esto es un poco la infraestructura verde que tenemos en Vitoria-Gasteiz. Luego os daré algunos ejemplos más detallados. La infraestructura verde urbana de Vitoria tiene 445 hectáreas y yo creo que este es un dato bastante significativo y llamativo. La ciudad tiene 115.000 árboles y luego además 827 hectáreas de ese anillo verde, de esa zona periurbana de la ciudad. Y la idea de cara a introducir esas soluciones basadas en la naturaleza, en la infraestructura urbana, ahí podéis ver distintos factores o distintas cuestiones que permiten mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. ¿Qué se ha buscado con esta infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza en el entorno de Vitoria? Bueno, pues el incremento de la biodiversidad, por ejemplo, con la creación de hábitats y refugios de fauna, un aumento de la conectividad ecológica, por ejemplo, naturalizando infraestructuras viarias, como veremos luego algunos ejemplos. Se ha mejorado la gestión del agua, se ha impulsado la agroecología urbana y la mejora de los suelos, se ha mejorado el uso público y la accesibilidad, y también ha permitido una rehabilitación urbana y de creación de micropaisajes. Y esta infraestructura verde también, y más ahora con los retos que tenemos que abordar en relación al cambio climático, pues bueno, nos permite sobremanera aumentar la captación o la captura de CO2. Bueno, todas estas soluciones, algunas tienen carácter piloto, van configurando poco a poco este sistema de infraestructura verde urbana. Aquí tenéis en esta imagen
se pueden ver más de 100 proyectos de distinta naturaleza, de soluciones, valga la redundancia, basada en la naturaleza y que el ayuntamiento ha recogido en un catálogo. Algunas iniciativas de las que veis, de esas más de 100 iniciativas, ya se han desarrollado, otras están en ejecución y otras está proyectada su ejecución. Y ahora, tampoco sin entrar en excesivo detalle, os voy a dar algunos ejemplos de estas intervenciones que poco a poco han ido mejorando ese sistema de infraestructura verde urbana y que a su vez ha generado importantes beneficios del tipo social. Bueno, aquí veis un arroyo. Este es el barrio de Zabalgana, es el barrio más poblado de la ciudad, tiene más de 30.000 habitantes y como veis en la imagen, en ambos lados del cauce del arroyo, pues se construyeron viviendas y eso lo que hizo fue que se absorbiese ese corredor ecológico que tenía, que desapareciese, y a través de distintas actuaciones de recuperación de ese entorno, pues ha conseguido la imagen que podéis ver en la naturaleza. Porque además de tener ese paisaje bonito, ese paisaje bello que tenéis en la imagen, pues bueno, yo creo que es un espacio altamente valorado por la ciudadanía para poder dar un paseo, para tener un contacto diario con la naturaleza. Y yo creo que es una de las cosas que más valora o que son más valoradas por la ciudadanía de Vitoria, es que paseando por la ciudad tenemos multitud de zonas verdes y es estando dentro de una ciudad que tiene un tamaño importante, que son 255.000 habitantes, pues estamos en contacto permanente con la naturaleza. Aquí tenéis un ejemplo sobre cómo se ha intervenido sobre una medianera en la ciudad, creando pequeños montículos de tierra, se ha formado una topografía ondulada y se han plantado grandes arbustos, pues para poder darle una imagen colorida. Y eso, como decía, ¿qué nos permite? Decía que es esa infraestructura verde urbana nos permite absorber las partículas de CO2 y también incrementar el efecto de sumidero de carbono. Podéis ver que bueno, se mejora la calidad del paisaje, se reduce la contaminación y el ruido, se incrementa la conectividad ecológica y la biodiversidad. Bueno, aquí tenéis otro de los proyectos. Uy. Aquí tenéis otro de los proyectos de esta infraestructura verde urbana, que son los huertos comunitarios en varias parcelas de propiedad municipal, como la que podéis ver en la imagen, se han transformado en huertos urbanos. Estos huertos los gestiona gente del barrio y los supervisa el ayuntamiento. Y esta iniciativa, además de ofrecer beneficios para el suelo y para la biodiversidad, promueve también pues, la cohesión social y la salud a través de la producción de alimentos orgánicos. Y la verdad que este proyecto de huertos urbanos lo estamos impulsando de una manera bastante decidida en Vitoria-Gasteiz. Y bueno, la verdad que es una maravilla poder acercarte a uno de estos huertos urbanos cualquier día de la semana y sobre todo los fines de semana y poder ver allí a niños, adolescentes, a personas mayores, bueno, pues trabajando conjuntamente pues para obtener alimentos ecológicos y locales y sobre todo teniendo en cuenta ahora la importancia que tiene el consumo de productos de kilómetro cero o consumo de proximidad. Bueno, aquí tenéis otro ejemplo. Este parque contaba con un estanque, no como el que veis en esta imagen, y con la instalación de diferentes elementos para favorecer la biodiversidad, pues veis la imagen que podéis ver en esta diapositiva. Se han creado en esa zona nuevos hábitats, se ha mejorado la estética, también permite que a través del juego y el aprendizaje tener un contacto directo con la naturaleza y con el agua. Bueno, esta imagen me gusta mucho. Esta es una de las principales arterias de la ciudad. Fue diseñada en los años 70 conforme a los esquemas del momento y que estaban fundamentalmente pensados para favorecer el tránsito de vehículos motorizados. Con esta actuación de regeneración verde urbana, pues hemos permitido darle más espacio a la naturaleza, tener agua en la ciudad, tener una identidad verde, también que nos aporten soluciones de regulación térmica como refugios climáticos ante las olas de calor. Se ha mejorado la estética del entorno, o sea, podéis ver en la imagen de abajo a la izquierda, podéis ver pues cómo con la circulación en bicicleta pues se ha ido dando paso y se ha ido ganando en la movilidad activa, y también veis unos patitos ahí en esa imagen andando por esa avenida que en su día era una avenida con varios carriles de
de circulación. Otra de las cuestiones que yo creo que ha sido importante a la hora de crear esta infraestructura urbana es implicar a la ciudadanía en el diseño, en la creación de esta infraestructura. Y es algo en lo que ahora estamos prestando especial énfasis para poder involucrar a la ciudadanía en el diseño, en la creación de estas iniciativas. Yo creo que cuando hacemos iniciativas de este tipo, yo creo que es importante que la ciudadanía pues se sienta escuchada, sienta que el proyecto forma parte de su esencia y, en definitiva, que se pueda conseguir una construcción compartida de ese sistema verde. Vale, luego, por otra parte, en algunas zonas de la ciudad en los que la tasa de árboles es baja, ese es nuestro casco histórico o nuestro casco medieval, se están trabajando en distintas soluciones pensando en la forma en la que podemos introducir distintos elementos de vegetación para poder mejorar la calidad estética y ambiental de este espacio. Con las limitaciones que tiene un casco histórico, el objetivo o la idea que tenemos es crear pues, distintos paisajes bellos que puedan generar pues, entornos urbanos que sean mucho menos duros y a la vez un reverdecimiento de esta zona de la ciudad que es ahora mismo quizás la que menos espacios verdes tiene de toda la ciudad. Luego también se ha implicado en la creación de esta infraestructura verde urbana y yo creo que eso es importante a la comunidad educativa, tanto por la relevancia que pueden tener en ese rol para incorporar y difundir el valor de la naturaleza en nuestra vida diaria a través de la educación y el papel importante que pueden generar o que pueden jugar esas áreas escolares en el reverdecimiento de la ciudad. Aquí tenéis una iniciativa de naturalización de patios escolares en los que hemos pasado de esos, como podéis ver en la imagen que está a la derecha, en esas tres imágenes, pues hemos pasado de un patio característico en los que predominaba el cemento a un patio naturalizado con muchos elementos verdes y que ha mejorado, por supuesto, la estética de la ciudad. Bueno, este es otro de los proyectos que además ha estado financiado por la Unión Europea, es la reforma de la calle Los Herrán de Vitoria-Gasteiz. Voy a dar algunos datos, sobre todo con los objetivos que hemos buscado en relación a este proyecto. Se ha buscado un entorno que fuese más saludable para que hubiese menos contaminación atmosférica, menos ruido, mejor confort térmico. Se ha buscado, por otra parte, mejorar esa infraestructura verde con el incremento de las zonas verdes, el incremento de biodiversidad y conectividad ecológica. También, por otra parte, y como decía, se ha implementado soluciones de mejora de la movilidad en el espacio, sobre todo reduciendo espacio al vehículo privado para dárselo al peatón. Y, como no, pues uno de los objetivos es la lucha contra el cambio climático y ese incremento de zonas verdes pues permite absorber las distintas partículas que generamos todos día a día. Bueno, después de esta explicación de infraestructura verde urbana y periurbana, voy a pasar a la segunda parte de la exposición, en la que hablaré de los medios de transporte de alta capacidad de Vitoria-Gasteiz, como son el tranvía o metro ligero y el BEI. Como lo decía al principio, aquí algunos datos de Vitoria. A menos de 3 kilómetros tenemos un entorno natural privilegiado, 255.000 habitantes, una extensión de 276 kilómetros cuadrados, una densidad de 38,68 viviendas por habitante, 8,3 habitantes por hectárea. Vitoria es una ciudad que tiene una densidad de población bastante baja si lo comparamos con otras ciudades del entorno que puedan tener un tamaño similar. Y yo creo que una de las cosas importantes que tiene Vitoria es que es completamente accesible a pie, en bicicleta o transporte público. Bueno, ¿cómo empieza a gestarse? Porque yo creo que es importante hablar de la red de transporte público para luego ver los medios de transporte de alta capacidad que ha implementado Vitoria-Gasteiz. Era el año 2017, se hacen una serie de análisis y estudios detallados y exhaustivos y se lleva a cabo una remodelación total de la red de transporte público y se integran los autobuses urbanos con el tranvía. La antigua red tenía 18 líneas de autobús. Esta nueva red se sustituye por una nueva que tiene 2 líneas de tranvía y 9 líneas de autobús. Con esa nueva red
se buscaba mejorar las frecuencias, se pasaron prácticamente de 15 minutos de frecuencia del transporte público a 10 minutos, se redujeron también de manera importante los tiempos de viaje de las personas usuarias y se buscó a las personas que tuviesen una parada de transporte aproximadamente o como mucho a 500 metros de su vivienda. Y claro, era importante promover un trasvase del vehículo privado al transporte público y se implementa una estrategia en la que se realiza un aumento, como podéis ver en esa gráfica, significativo del precio del estacionamiento regulado en la ciudad y se extiende en un 33% aproximadamente la zona regulada, es decir, la zona que para poder aparcar o para poder estacionar el vehículo hay que abonar una tarifa. Y el resultado de esa implantación de la red de transporte público, podéis ver en el año 2019, cuando se pone en marcha el tranvía, pues crece sobremanera esos usos por parte de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y en el año 2000 teníamos 12 millones de usuarios del transporte público, en el año 2019 ya teníamos el doble de usuarios de transporte público en las 4 millones de usuarios anuales. Bueno, complementariamente, debido a esa reordenación del transporte público, como podéis ver en la imagen, se definió un contorno peatonal y se definió un espacio para el tránsito de peatones sacando de esa zona al vehículo privado. ¿Y qué se consiguió? Pues la verdad que este es un dato muy llamativo. En solo un año se disminuyó el ruido de 66,5 decibelios a 61, que eso es una auténtica barbaridad, en tanto en cuanto los decibelios se miden en una escala logarítmica. Las partículas nos bajaron un 42%, las partículas en suspensión cayeron un 30% y la movilidad de la gente cambió de una forma notable. Se empezó a priorizar el andar a pie frente a utilizar el vehículo privado. Bueno, los nuevos medios de alta capacidad que tenemos en nuestra ciudad. Ahí veis una imagen del tranvía a la izquierda o metro ligero y a la derecha son las soluciones de alta capacidad que ahora mismo son las que integran la red de transporte público de Vitoria, además de los distintos autobuses urbanos sobre los que se está llevando a cabo una electrificación de la flota. Este es el bus Rapid Transit o el bus eléctrico inteligente. Y aquí algunos datos de las líneas de este metro ligero, de este tranvía. Tiene 2 líneas, una tercera está en planificación, como os voy a explicar más adelante. Tiene un recorrido de 9,63 kilómetros. Tiene plataforma reservada para el propio vehículo y para la subida y bajada de los pasajeros. Tiene prioridad semafórica para dotarle de una mayor rapidez y para disminuir los tiempos de viaje. Tiene 28 paradas que están provistas de andenes 100% accesibles. Hay 15 tranvías, 8 son de 5 módulos y 7 de 7 módulos. Y luego más o menos y aproximadamente tiene una capacidad de 244-400 pasajeros por cada una de las unidades de tranvía. Y luego, otra de las cuestiones que se han prestado especial énfasis para la implantación de estos medios de transporte es que contemplasen un amplio abanico de soluciones de accesibilidad para los distintos colectivos con diversidad funcional. Como veis ahí en ese listado, los vehículos son 100% accesibles, hay espacios exclusivos reservados para personas con movilidad reducida, para las personas con dificultades de visión, hay información con el sistema braille en las paradas, hay sistemas también de intercomunicación accesibles para la apertura de puertas de emergencia y también un sistema acústico en las puertas, bueno, para que ayude a las personas usuarias con distintos problemas de diversidad funcional a poder hacer un uso más adecuado del transporte público. Bueno, y yo creo que como toda nueva implantación supone también una oportunidad para la regeneración urbanística de la ciudad, ahí podéis ver una imagen de qué ha supuesto para la ciudad. A la derecha tenéis cómo era ese espacio hace menos de 3 años y a la izquierda tenéis con la llegada del tranvía, con esa ampliación del tranvía, cómo se gana en zonas verdes, cómo se reduce el tráfico de vehículos privados.
Aquí tenéis algunos otros ejemplos de cómo la implantación de este medio de transporte ha permitido ganar diferente infraestructura verde y también más espacio para el peatón. También aquí tenéis otros espacios al final de la imagen de la derecha, aunque no está ninguna unidad de tranvía circulando cuando se hizo la fotografía, podéis ver cómo esa supermanzana o ese espacio que veis al final de la fotografía, ahí no van directamente los vehículos para incorporarse a la calle y eso se ha dejado completamente peatonal. Y esta imagen, que creo que es una imagen que igual habéis visto en las redes, yo creo que es muy significativa de que supuso ese cambio a la implantación del tranvía en el año 2009. Como podéis ver en la imagen de la izquierda, tenemos 2 carriles de circulación por sentido, 2 líneas de aparcamiento por sentido y como podéis ver a la derecha se ha regenerado desde el punto de vista urbano el espacio, se ha restado espacio al vehículo privado. Ahora mismo solo hay un carril de circulación y se ha ganado un importante espacio para el peatón. Por tanto, yo creo que es importante ver también la implantación de los distintos medios de transporte público como una oportunidad para poder regenerar la ciudad. Bueno, esta es otra de las líneas que tenemos en proyecto, es la tercera línea. Está previsto que empiece a funcionar en el año 2027. Es una ampliación del tranvía o del metro ligero hacia el oeste de la ciudad y precisamente es a ese barrio del que os hablaba de Zabalgana, que es el barrio que tiene un mayor número de habitantes de la ciudad, con 30.000 habitantes y bueno, entendemos que es una manera de mejorar la movilidad de los vecinos y las vecinas de ese barrio. Luego, por otra parte, y este es un medio de transporte más reciente que se puso en marcha en marzo del año 2022, tenemos el bus eléctrico inteligente. Como podéis ver en esa imagen, la antigua línea que denominábamos circular se sustituyó por una línea de bus eléctrico inteligente. El bus eléctrico inteligente son autobuses eléctricos, tiene un esquema muy similar al tranvía o al metro ligero, tiene prioridad semafórica, tiene prácticamente en la totalidad del recorrido exclusividad en lo que a circulación se refiere, también tiene andenes exclusivos para la subida y bajada de pasajeros. Bueno, aquí algunos de los datos del proyecto. Era una línea circular de 10 kilómetros en ambos sentidos. Tiene 13 autobuses de 18 de 12 metros que son 100% eléctricos, 24 paradas en cada sentido, una frecuencia de 7 minutos. Tiene una plataforma, como decía al principio, de circulación exclusiva en la mayor parte del recorrido, prioridad semafórica, se monitoriza también el tránsito de este medio de transporte desde la sala de control que es la que realiza la operativa de este medio de transporte. Aquí podéis ver en la siguiente diapositiva algunas imágenes del interior de este medio de transporte y también cómo es uno de estos vehículos. Igual que el tranvía, se ha prestado a la hora de poner en marcha este medio de transporte especial atención en la accesibilidad para las personas con movilidad reducida, personas con discapacidad, personas con problemas de visión. Y luego uno de los retos que tenía este medio de transporte, porque es verdad que en el conjunto de España ha sido la primera ciudad en la que se ha implementado, era cómo cargar estos vehículos. Y exigía tanto un espacio de carga para los distintos vehículos durante la noche y también ver cómo se podían cargar los distintos vehículos a lo largo del recorrido. Se analizan distintos tipos de sistema de carga y al final se toma la decisión o se decide que se haga un sistema de carga lenta durante la noche cuando estas unidades permanecen estacionadas en las instalaciones del BEI y luego en 2 puntos del recorrido se realiza una recarga o una carga rápida de estas unidades para que puedan continuar circulando por el resto de la ciudad. Luego aquí podéis ver algunos ejemplos. Decía que con el tranvía pues supuso una oportunidad
para la regeneración urbana de la ciudad. Aquí podéis ver la imagen de la izquierda cómo era antes y la imagen de la derecha cómo es ahora esa parte de la ciudad, y por tanto pues nos permite esa implantación de un nuevo medio de transporte generar entornos más amables y también reducir el espacio para el vehículo privado. Ahí podéis ver en esa imagen distintos carriles de circulación a la izquierda y en la imagen de la derecha ahora mismo solo queda un único carril para la circulación de vehículos. Bueno, otras imágenes de cómo se ha mejorado el espacio público, cómo se ha reducido el número de carriles para la circulación de vehículos privados. Aquí podéis ver una imagen de esa prioridad en cuanto al recorrido que tiene este medio de transporte. En la imagen de la izquierda tenéis cómo era antes y en la imagen de la derecha podéis ver cómo por el centro circula ese vehículo con prioridad semafórica respecto al resto de vehículos. Bueno, como decía, es un medio de transporte con prioridad semafórica, con un esquema similar al tranvía. También tiene este medio de transporte sistemas de ayuda a la conducción para poder circular este medio de transporte de una manera más segura y que también a la hora de interaccionar con el resto de agentes de movilidad, como puede ser las bicicletas, los peatones o otros vehículos, pues lo haga sin incidentes o con los menos problemas posibles. Los espejos de estos vehículos se sustituyen por cámaras de visión que abarca todo el espacio de visión del vehículo. Aquí podéis ver una imagen de los dos medios de transporte. A la izquierda tenemos el tranvía o metro ligero, a la derecha tenemos el bus eléctrico inteligente. Bueno, yo creo que esta es una cosa que también interesa a la hora de implementar proyectos y es el presupuesto y los principales resultados que ha tenido la implantación de este medio de transporte. La obra pública y las paradas, el coste fue de 16,5 millones de euros, lo que son los elementos de carga para los vehículos, 3,5 millones, el sistema para la adquisición de tickets, cancelación, 2,5 millones, lo que se refiere a la regulación del tráfico y la señalética, 2 millones de euros, el sistema de comunicaciones, 1 millón de euros, y la adquisición de esos 13 vehículos eléctricos, esas 13 unidades del bus eléctrico inteligente, 9,6 millones. Algunos datos que yo creo que son interesantes para ver cómo ha funcionado la implantación de este nuevo medio de transporte en nuestra ciudad. Ya en febrero del año pasado, después de un año de puesta en marcha, el número de usos de este nuevo medio de transporte, como decía al principio, había sustituido a la anterior línea circular, se había aumentado en un 38%. Hoy, en la actualidad, ya estamos por encima del 50%. Los tiempos del recorrido, cuando antes tardaba esa línea circular en hacer la totalidad del recorrido, 45 minutos, ahora lo hace en 25 minutos, y las frecuencias se han reducido de 10 a 7 minutos. Y luego, con la puesta en marcha del bus eléctrico inteligente, pues ha permitido una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera de 1.520 toneladas al año. Bueno, aquí podéis ver también una imagen de cómo la llegada del transporte público pues, supone una oportunidad para la regeneración urbana de la ciudad y también hilándolo, como decía al principio, con esa infraestructura verde urbana. Y ya para terminar esta presentación, os voy a hacer, pues, dar algunos detalles de cómo Vitoria ha llegado a ser Green Capital Europea en el año 2012 y qué ha supuesto eso para la ciudad. Como decía, Vitoria-Gasteiz en el año 2012 se le reconoce o recibe el galardón de la European Green Capital de la Unión Europea por reconocerla como una ciudad sostenible y comprometida con el medio ambiente. Y yo creo que el poder llegar hasta aquí, yo creo que se debe a tres factores, a mi juicio. La primera es que hay una conciencia ciudadana muy, muy alta con el medio ambiente. Ha habido también, por otra parte, una apuesta decidida de los gestores municipales. En estos años ha habido alcaldes de 3 partidos políticos distintos y también entre los distintos partidos políticos ha habido un consenso para poder hacer Vitoria una ciudad más verde y sostenible. Y este camino para llegar a ser Green Capital Europea arranca en el año 1991. El alcalde de aquel
Entonces, pues toma la decisión de crear el Centro de Estudios Ambientales, que es un organismo público que depende del Ayuntamiento de Vitoria y que tiene como misión la puesta en marcha de medidas para hacer que Vitoria sea una ciudad más verde y sostenible. Y es en el seno de ese organismo donde se impulsa el Anillo Verde, que ese fue uno de los factores determinante también junto a la implantación de los distintos medios de transporte sostenible, en este caso el tranvía, como se hacía referencia, y también junto con otras medidas como el calmado de tráfico, el desarrollo de la red de bicicarriles en la ciudad, lo que hizo que Vitoria pudiese obtener ese galardón de la European Green Capital en el año 2012. Y desde luego que ese camino podemos decir que no fue nada sencillo. Por aquella época el boom inmobiliario era importante y la construcción de viviendas pues chocaba con esas intervenciones sostenibles a las que os hacía referencia y sobre todo en un momento con una importante presión en lo que se refiere a construcción de viviendas en la ciudad. Y bueno, ¿qué supuso esto para la ciudad? ¿Qué supuso para Vitoria? Bueno, además de un orgullo que impregnó a toda la ciudadanía se volcó con este proyecto de European Green Capital, también nos permitió poder reafirmar el compromiso con las políticas verdes y sostenibles y poder seguir apostando por una ciudad más verde y sostenible. ¿Qué nos ha permitido eso también? Ese galardón, pues reforzar el papel del transporte público y la movilidad sostenible con medidas de reducción del tráfico privado. Se ha dado más espacio, como hemos visto en distintas imágenes, al peatón frente al coche a través de distintos procesos de peatonalización. Se ha exportado esa infraestructura verde periurbana de la que hablaba al principio, a esa infraestructura verde urbana a la que os he hecho mención, y también se ha reforzado el papel del uso de la bicicleta. De hecho, hay un dato curioso: en Vitoria hace ya unos años se puso en marcha un servicio de alquiler de bicicletas para la ciudadanía, y al final se acabó suprimiendo ese servicio porque toda la ciudadanía tiene una bicicleta para el uso diario. A ti, Borja, ha sido una presentación realmente impresionante. Felicidades a Vitoria por todos los logros, a ti, a tus compañeros, a los tomadores de decisiones. Creo que es importantemente llamativo cómo hemos aprendido que una ciudad no está atada a las decisiones que se han tomado en el pasado. Es decir, en el caso de Salburua, en 1857 pasó a un estado, digamos, en los que los humedales desaparecieron, y 150 años más tarde se decidió volver a un estado de renaturalización que ha dado un nuevo impulso para la ciudad. Vamos a abrir el turno a las preguntas de los compañeros y le voy a pedir a Gustavo Chavarri, como ha estado muy activo poniendo mensajes en el chat. Gustavo, si quieres encender tu cámara y preguntar directamente a Borja, y los otros compañeros de las ciudades Live City Live, por favor, si podéis ir pensando vuestras preguntas una vez que acabe Gustavo. Silvia después de Gustavo, así que Gustavo, adelante, por favor. Buenas tardes, mucho gusto en verlos de nuevo. Placer. Muchas Gustavo, gracias por la presentación. no olvides de presentarte para que Borja sepa quiénes somos los compañeros que estamos en la llamada. Sí, gracias. Yo trabajo en la alcaldía de la Municipalidad de Cartago, en Costa Rica, Centroamérica. Un placer verlos nuevamente. Sí, aquí en Cartago nos interesa desarrollar un sistema de tranvías a nivel regional. Cartago actualmente tiene alrededor de 150.000 personas, pero las municipalidades que están alrededor son otras 6. Juntos podemos llegar a ser alrededor de 350.000 personas. Y Cartago es muy interesante porque tiene 4 avenidas que lo atraviesan, que son avenidas nacionales, lo que llamamos carretera nacional. Eso no es muy normal. Eventualmente queremos hacer anillos de circunvalación, tanto al norte como al sur de la ciudad, para que volvamos a tener estas 4 avenidas que sean locales y que podamos intervenirlas. Esas avenidas tienen cada una de ellas 1,5 kilómetros de largo, y pues la muy buena intención, salvo mejor oferta
de alguna empresa que puedan recomendarnos, es que en cada una de esas calles haya un tranvía que conecte en línea recta. Y los diseños que ustedes han mostrado son muy interesantes porque incluyen todo el concepto verde y pues podríamos eventualmente tomarlos en cuenta. Decirlo es fácil, ya vi que los números ustedes llegaron más o menos a 35 millones de euros, lograr lo que han logrado a la fecha, y me parece que llevan alrededor de unos 20 años. Pues algún día hay que empezar aquí en Cartago, y pues la muy buena intención está ahora. Y eventualmente puede llegar a tener esos estudios, de ahí vienen las preguntas. ¿Cuánto es el tiempo de recuperación que tienen previsto ustedes? ¿Y cuál es esa tarifa? ¿Y qué tanto esa tarifa es subvencionada? Porque el servicio nos parece necesario, nos parece evolucionar a lo que es una ciudad ambientalmente responsable, pero tenemos otros retos, como es la misma gestión de los desechos sólidos. Pero tratamos de llevar 5 proyectos en paralelo. Uno de ellos es la movilidad responsable ambiental. Muchas gracias. Esas eran las preguntas. Vale, muchas gracias, Gustavo. Bueno, yo creo que cuando implantamos un medio de transporte público, y por lo menos la filosofía que tenemos en Vitoria, no estamos pensando en recuperar una inversión, porque desde luego es una inversión deficitaria, no solo por el coste de implantación de lo que es la infraestructura, sino por el mantenimiento, el personal que tienen los distintos vehículos. Por tanto, sí, lo que tenemos que buscar, no recuperar una inversión, porque eso es desde luego inviable en una infraestructura de estas características, pero sí buscar una tasa de cobertura del coste del servicio lo más elevada posible. Aquí es verdad que la tasa de cobertura es muy baja, se ha hecho una apuesta importante por el transporte público, tiene unas tarifas bastante asequibles, ahora además fruto de distintas medidas que ha implantado el Gobierno de España y que algunas comunidades, como ha sido el caso de Euskadi, han ido acompañando, se ha reducido en un 50% el precio en el uso del transporte público. Pero yo creo que el dato importante, que yo creo que no tenemos que pensar en cuánto nos cuesta recuperar la inversión, sino qué beneficio social nos aporta ese medio de transporte público, en este caso el tranvía. Son infraestructuras que tienen un coste muy elevado, pero también aportan un importante beneficio social al conjunto de la ciudad. Pero como decía, yo no me quedaría en recuperar la inversión, sobre todo desde la visión que podamos tener como representantes públicos, por lo menos a nuestro juicio, así lo hemos entendido, no solo yo, sino los distintos responsables de este área y los gestores públicos de la ciudad, que lo que tenemos que buscar o lo que tenemos que perseguir con la implantación de estos medios de transporte público es buscar un beneficio en la ciudadanía para mejorar la movilidad, más allá de recuperar esa inversión, que como digo, es un transporte que es deficitario en la actualidad. También hay otro dato importante: las dos infraestructuras a las que os he hecho referencia, tanto el tranvía o metro ligero como el bus eléctrico inteligente, ha tenido financiación de otras instituciones. En este caso, la Diputación Foral de Álava, que es la administración superior que abarca todos los municipios de la provincia, y luego el Gobierno regional también ha aportado a estos dos proyectos y ha contribuido a financiar este proyecto. En el caso del tranvía, los costes de operativa, de mantenimiento, los asume el Gobierno vasco, es una infraestructura dependiente del Gobierno vasco, y en el caso del bus eléctrico inteligente es el Ayuntamiento de Vitoria el que asume el coste del mantenimiento, la operativa, costes de personal de este medio de transporte. Pero yo creo que lo es importante, y además comentabas, Gustavo, que había varios municipios, si no he tomado mal nota, vuestro municipio tiene 150.000 habitantes, pero juntándolo con el resto de municipios estamos hablando de 350.000 habitantes. Bueno, pues ahí se podría, por ejemplo, buscar algún tipo de colaboración con otras entidades de ámbito superior a los distintos municipios y que colaboren económicamente en el proyecto. Claro. Gracias, Gustavo. Le paso la palabra a
Silvia, adelante. Silvia, adelante. Sí, muchas gracias. Súper interesante. Muchas gracias, Borja, por compartir la experiencia. También Pablo y todo el equipo LAIF, porque Victoria Gasteiz es un referente y yo había escuchado mucho sobre la ciudad y toda la implementación de las políticas de sostenibilidad y todas las acciones, pero no las conocía. Y sí tengo dos preguntas. Entiendo que pues en toda esta estrategia de enverdecimiento y que se abordó incluso el casco medieval, ¿verdad? Que es su casco histórico. Tal vez como me gustaría saber, digamos, si cómo eso fue visto en términos del patrimonio, y lo digo porque, bueno, nos pasa en Guatemala, nuestro centro histórico no es tan antiguo, ¿verdad? Esta ciudad es de 1776, pero aún así cuando intentamos llevar como el verde, y sí, en algunos proyectos sí hemos logrado plantar árboles, pero desde la parte como del patrimonio, del Ministerio de Cultura, hay como cierta oposición a llevar el verde a la parte histórica. Pues esa es una pregunta. Y otra con el tema de transporte, me pareció muy interesante que para poder promover, impulsar el uso del transporte público, se castigó al vehículo, ¿verdad? Que creo que es una estrategia, o sea, que todas las ciudades lo deberíamos hacer así, toda vez haya un buen sistema de transporte público como ustedes lo tienen, pero al subirle la tarifa a los estacionamientos, ¿cómo se trabajó con la ciudadanía? Digamos que cuáles fueron los espacios de diálogo o de convencimiento, ¿verdad? Creo que el interés público por sobre el privado ya es suficiente, pero no todos los ciudadanos lo entienden así. Entonces, ¿qué acciones tomaron también para poder llevar adelante como esa estrategia y que fuera aceptada, implementada por los ciudadanos? Esas son mis dos preguntas. Gracias. Silvia, por favor, ¿te puedes presentar a posteriori? Sí, perdón. Soy de Guatemala, soy gerente de planificación y ahora tengo a mi cargo varias direcciones como planificación urbana, movilidad, medio ambiente, que les estoy acompañando pues en la implementación de todas sus estrategias. Gracias. Gracias. Vale, muchas gracias, Silvia. El proyecto que he hecho referencia del casco histórico, justo es uno de los proyectos que vamos a comenzar en breve. Aquí nuestro casco histórico está calificado como conjunto monumental y es verdad que mientras no intervengamos en lo que son los edificios, antes hablaba que algunas acciones de infraestructura verde pues iban en fachadas de edificios y demás, mientras no hay una intervención en los edificios, si la intervención se refiere a calles, plazas u otros espacios del casco histórico, nuestra normativa de patrimonio pues no nos impide hacer actuaciones de este tipo, como decía, mientras los edificios, pues por así decirlo, no se toquen y se mantengan en su estado original, cada uno con la correspondiente protección que tenga. Y es verdad que a veces yo creo que esto también nos puede llevar a una reflexión. La excesiva protección del patrimonio a veces nos constriñe, y en el caso que comentaba Silvia de Guatemala, a la hora de realizar algunas intervenciones que desde luego pues son absolutamente positivas para las ciudades y para el conjunto de la ciudadanía. En relación a la segunda pregunta, ¿cómo se trabajó con la ciudadanía? Pues fue una medida muy controvertida. Tuvo un rechazo importante de colectivos vecinales, de distintas asociaciones, pero había una cuestión importante, y es que había un consenso absoluto de todos los partidos políticos que formaban la corporación. Aquí todos los partidos políticos que formaban este ayuntamiento, que en ese momento creo que recordar que eran 5 partidos políticos distintos, apostaron por este proyecto. Evidentemente hubo muchas críticas, pero yo creo que cuando implementamos soluciones de movilidad hay que tener un cierto grado de valentía. En este caso, los representantes públicos tenemos que tener un cierto grado de valentía. Siempre a alguien que va a utilizar o que está utilizando su vehículo privado para ir de A a B, si le dificulta o se le impide, pues no le va a gustar. Pero si lo que queremos es fomentar la movilidad sostenible y el uso de medios de transporte público, pues creo que tiene que ir acompañado a medidas que, por así decirlo, pues dificulten o entorpezcan el tránsito de vehículos. Pero esto no solo en Vitoria, todo este tipo de medidas en todas las ciudades que yo tengo constancia, pues generan una cierta contestación. Pero bueno, yo creo que hay que ser valiente, y otro consejo es que, bueno, siempre para este tipo de medidas es bueno aprovechar el primer año de la legislatura para adoptar este tipo de medidas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, Borja. ¿Alguna otra pregunta de los compañeros?
Perdón, solo una que se me olvidó hace un rato, es que siempre a mí me interesa, y la misma pregunta en cada presentación, es contar con bibliografía, ojalá contar con el caso de estudio de Victoria Gasteiz, porque es muy fácil llamar empresas y te ofrecen 2, 3, 5, pero ¿cuál es las experiencias, las lecciones aprendidas? Ya ustedes nos están dando un resumen. Yo sí me gustaría profundizar más si hay un sitio web o algún lado donde se pueda, más allá de lo que una empresa o varias empresas le puedan decir a uno que sirve, ¿verdad? Si tuvieran, se los agradeceríamos si nos lo comparten. Vale, sí, sí. Sin problema ninguno, Gustavo. Incluso si necesitáis más información, uno de los técnicos del Centro de Estudios Ambientales, que es quien ha diseñado todas estas cuestiones de movilidad, pues podemos facilitaros su correo electrónico para que podáis hacer las consultas, que además estará a vuestra absoluta disposición para resolveros todas las dudas que podáis tener. Excelente. Si gusta, si no es molestia compartirlo acá en el chat, yo lo copio, todos lo tendríamos. Porque inclusive el concepto de un centro para estudios ambientales, que lo acabo de anotar, y se me viene a la mente también tener el centro para estudios sociales, centro para el estudio urbano, etcétera, pero que la municipalidad promueva, más allá de la estructura funcional que tiene ahorita, que en ocasiones es disfuncional, ¿verdad? Y yo veo que ustedes lo han solucionado, técnicas de centro de estudios, pues sí le agradecería montones. Me llevo una lección muy grande y les agradecería a ustedes la colaboración. Yo sabía, pero no te vi. La verdad que con la creación de ese centro de estudios ambientales, pues se buscó separar de lo que es el organigrama o el entramado institucional todo lo que tenía que ver con las políticas verdes, las políticas sostenibles, y ese centro de estudios ambientales genera, y valga la redundancia, como generador de ideas. Hay otros muchos proyectos que se han quedado también en el cajón, pero un equipo de personas, de técnicos de diferentes ámbitos, pues que están de manera continua estudiando distintas soluciones para que luego el ayuntamiento pues las pueda implementar. Y todas estas soluciones que os he hablado de movilidad, infraestructura verde, han surgido de este centro de estudios ambientales. Así que ahora voy a buscar el correo electrónico de la persona que lleva estos temas, que es Juan Carlos Escudero, y os lo paso ahora por el... Borja, y con perdón con el atraco, quizá podríamos hacer una sesión con Juan Carlos en un futuro no muy lejano, específica sobre estos temas que creo que tienen una gran... o quien tú nos indiques La parte de movilidad, esa la lleva Juan Carlos, y luego hay otra persona que se llama Anne, que es la que lleva la parte de infraestructura verde, y yo creo que desde luego que estarán abiertos para profundizar en más detalles, porque ellos son los que tienen al final el histórico del... Yo llevo aquí en el cargo menos de un año, he podido absorber mucha información, pero estas dos personas son las que tienen todo el histórico, todos los detalles de todos estos proyectos, cuestiones técnicas que os pueden surgir a distintos municipios, a distintas entidades. Seguro que ellos os los podrán resolver mucho mejor que yo. Yo os he dado un esquema general, pero luego a la hora de profundizar en relación a los distintos proyectos, yo creo que estas dos personas seguro que tienen mucha más información que poderos aportar. No sé si algún otro compañero tiene alguna pregunta, y si no, yo tengo una guardada que es relacionado con los temas que estábamos hablando. Pues mientras tanto voy preguntando, Borja, creo que estabas comentando algo relacionado, ¿no? Pero el cambio de paradigma de una ciudad a principios de los 90, cuando el término soluciones basadas en la naturaleza no existía todavía. El cambio de paradigma a una movilidad basada en el transporte, que es algo que realmente tomó mucha atracción a partir de los primeros 2000, ¿no? Este cambio de paradigma, ¿cómo se acompañó, digamos, qué formación adicional o, digamos, los funcionarios municipales que había en aquellos momentos, pues estarían acostumbrados a hacer lo que habían venido haciendo en años anteriores, ¿no? Pero estos
pasar a este tipo de pensamiento y forma de ver la ciudad, pues fue un cambio de paradigma que entendemos se tuvo que haber acompañado de una formación adicional para los funcionarios municipales. O sea, ¿cómo se engranó este cambio de paradigma en las capacidades de los funcionarios municipales? De este Centro de Estudios Ambientales, además lo podéis ver en la red, José Ángel Cuerda, que era el alcalde por aquel entonces, le encarga a Luis Andrés Oribe, que era un técnico del ayuntamiento, que ponga en marcha este Centro de Estudios Ambientales. Ese técnico ya era una persona que tenía una cierta experiencia en todas estas cuestiones, y desde luego que luego hubo una importante formación de todo el equipo que se fue gestando del Centro de Estudios Ambientales, porque al final las soluciones que podemos implementar en Vitoria, que hemos implementado en Vitoria en los años 90 con soluciones de transporte sostenible. Vitoria no ha inventado la pólvora, eran soluciones, tanto la infraestructura verde periurbana, la infraestructura urbana, como las soluciones de movilidad sostenible que otras ciudades habían venido desarrollando tiempos atrás. Y yo creo que por eso es importante este tipo de charlas, pues para poder que entre los distintos municipios se puedan captar, se puedan coger ideas. Y el CEA a día de hoy sigue teniendo contacto con muchos municipios, muchos colectivos, muchas entidades, asiste a jornadas, a ponencias, a cursos en España, en Europa y en todo el mundo, para tener una formación continua, ir viendo distintos proyectos que van implementando otras ciudades, otros gobiernos, para poder ver la posibilidad de trasladarlo a Vitoria. Pero es verdad que en ese momento, en los años 90, pues quizás la conciencia verde no estaba tan arraigada como está ahora, y desde luego que no fue un camino sencillo. Pero desde luego ese aspecto formativo pues se cubrió, pues viendo experiencias de otras ciudades, y también de esta persona que era Luis Andrés Oribe, que ha sido el artífice del Centro de Estudios Ambientales, del Anillo Verde y de distintas infraestructuras de la ciudad, que ahora ya está jubilado, pero fue a quien el alcalde de entonces pues le encargó esta tarea o esta misión. Gracias, Borja. ¿Alguna otra pregunta que tenemos? No sé Creo si... que hay una pregunta en el chat, Pablo, quizás, Ay, perdón. de No me he dado cuenta. Isabel. De Isabel Hola. Quintanilla. Isabel, si estás ahí y quieres hacer la pregunta directamente, si enciendes tu cámara. Isabel. Hola, Isabel. ¿Qué tal? Hola, mucho No, gusto, gracias. no olvides de presentarte, por favor, Isabel. Claro, claro. Mucho gusto a todas y todos. Creo que va mucho en la línea de la pregunta anterior. Mi nombre es Isabel Quintanilla, del área metropolitana de San Salvador. Em, me llama mucho la atención y creo que la podemos encaminar ya un poco con lo que se respondía en la pregunta anterior. Durante la presentación se hablaba acerca de este alto, digamos, alto sentido ambiental desde la ciudadanía. Y se ve que es como ya lo mencionaba tanto Borja como Pablo, o sea, es una transición relativamente reciente desde los años 90, pero me llama mucho la atención acerca de estos programas de educación ambiental o también acciones de construcción de ese sentimiento ciudadano hacia las soluciones basadas para la naturaleza, y específicamente si se han implementado algunos de esos programas de educación en coordinación o interrelación con centros estudiantiles, centros escolares, etcétera, para, digamos, implementarlo desde la pequeña, bueno, desde implementar este sentido ciudadano desde niñez y adolescencia, ¿no? Eso por un lado, y bueno, creo que, bueno, no, solamente ahí me quedo en cuanto a las preguntas que tenía. Gracias. Vale, gracias, Isabel. Sí, desde el Centro de Estudios Ambientales hemos desarrollado distintas acciones, y yo voy a destacar dos. La primera es un programa de formación para profesores en educación ambiental, para que a su vez estos profesores pues puedan inculcar a los niños y a las niñas, pues desde los 2-3 años hasta los 15, hasta que abandonan la educación obligatoria, inculcar todos esos valores de educación ambiental.
Y por otra parte, además de esa parte formativa, también se ha puesto a disposición de los centros educativos de recursos económicos. Hacía referencia en una de las proyecciones, aunque creo que al final he hablado excesivamente rápido, hacía referencia a los patios, a la renaturalización de patios escolares. Se ha sacado una línea de ayuda a los centros educativos desde el Ayuntamiento de Vitoria y la verdad que estamos teniendo muchas solicitudes, no se pueden financiar todas las solicitudes porque no hay los recursos económicos suficientes, pero se están haciendo distintas acciones conjuntas con los centros educativos de la ciudad. Gracias, Borja. Ana Diana, has puesto un mensaje una pregunta en el chat y me preguntaba si te gustaría hacerla directamente. Claro, muchísimas gracias, Pablo. Y no olvides presentarte. Vale. Mi nombre es Ana Diana, aquí de OPANS, ¿verdad? Igual que la compañera Isabel. Perdón que mi cámara no se ve bien. Bueno, a mí me llamaba mucho la atención cuando estaban hablando, por ejemplo, de estos montos para que financiaron todos los proyectos, el hecho de que no se veía como recuperar, ¿verdad? La inversión, porque es una inversión más social. Y todos estos proyectos que van vinculados, por ejemplo, a lo que decían antes de las capacitaciones a los profesores para fomentar este tema ambiental, ¿verdad?, en la ciudadanía. Pero en este caso me entraba la duda cómo es la gobernanza en el caso de la ciudad de Vitoria. Él maneja todo lo relacionado a transporte, maneja todo lo relacionado a educación, o se crea una vinculación con entidades que de alguna manera son encargadas de estas temáticas, pero que están apoyando a la municipalidad. Y si este apoyo es solamente de gobernanza o también va involucrado un tema de financiamiento. Eso sería mi cosita. Gracias. Vale, gracias. Hola. ¿Podría agregar algo a la pregunta de Anita? Es que creo esa era la pregunta que se me escapaba. Cuando mencionabas de cómo, por ejemplo, hubo una reunión de todas las voluntades de partidos políticos y cómo fue ese proceso. ¿Qué hubo antes? O sea, ¿cómo se construyó ese sentido común de parte de los partidos políticos? Y creo que aquí en San Salvador, en el área metropolitana de San Salvador, hoy por hoy tenemos una situación similar en que hay como en el que se pueden implementar ciertas acciones y va a haber una sintonía tanto político-partidaria como también en cuanto a la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, como para complementar también la pregunta que hacía Anita del tema de gobernanza, ¿no? Sí, con la cuestión de financiación, el tranvía es una infraestructura dependiente del gobierno vasco, en este caso del gobierno regional. La financiación de la puesta en marcha de la infraestructura ha sido tanto del propio gobierno regional como el gobierno provincial, como el propio ayuntamiento, y lo que es la operativa, mantenimiento y el resto de costes asociados al día a día del tranvía o metro ligero, eso es por parte es el gobierno regional quien asume esos costes. En el caso del autobús eléctrico inteligente, la inversión para la puesta en marcha y adquisición de nuevos vehículos ha sido también conjunta de las tres instituciones, del Ayuntamiento, del Gobierno, de la Diputación Foral de Álava y del Gobierno regional, pero la operativa y el mantenimiento, pues el coste de revisión de los vehículos, el coste de los conductores. De hecho, los conductores es personal de la Sociedad Pública de Transporte, que también conduce otro tipo de autobuses. Lo que es el día a día, eso lo asume el Ayuntamiento de Vitoria. ¿Cómo poner a todos los partidos de acuerdo? Bueno, yo creo que al final Vitoria es de por sí es una ciudad que tiene bastante verde, ya de por sí, un entorno natural cercano, y yo creo que eso ayuda al tener, como decía, pues tenemos bosques, tenemos montes, tenemos arroyos, tenemos ríos muy cerca de la ciudad, con carácter previo a la creación de ese anillo verde, y ese sentimiento de que estás cerca
de la naturaleza de lo verde, pues también hace que se impregne en el conjunto de partidos políticos. Y al final yo creo que también tiene que haber, políticamente, siempre hay algún tema en la ciudad que es compartido pues, por todos los grupos políticos. Y este fue uno de esos temas, y a día de hoy, igual no tanto como al principio, pero sí es verdad que es una cuestión, un tema que suscita bastante consenso en el conjunto de los partidos políticos que forman la corporación municipal del Ayuntamiento de Vitoria, que en este momento son 5 partidos políticos distintos. Perdón, que estaba hablando con el micrófono cerrado. Tenemos un comentario adicional de gracias de Isabel. Gracias a la OPAMS de San Salvador, donde estamos finalizando el plan parcial de regeneración de una zona muy importante en la ciudad con activos, zona industrial que tiene gran capacidad de ser regenerada, y también un tejido urbano, digamos, precario, que también tiene grandes oportunidades de mejorar. Todavía nos quedan un par de minutos más. Aprovechar la presencia de Borja. ¿Tenemos alguna pregunta adicional de nuestros compañeros? Y si no, Borja, preguntarte, hay muchas ciudades en las cuales estamos hablando que saben que necesitan un sistema de transporte masivo, pero muchas veces la decisión de qué tecnología de transporte masivo es muy complicado. Y es fácil que algunos de los, por decirlo de los tomadores de decisiones, se enfoquen en una tecnología determinada, un tren elevado, un tranvía o un metro, que dan mucha visibilidad, pero no necesariamente quizá la mejor de las decisiones en cuanto a las necesidades. Lo que quiero decir es que muchas veces nos hemos encontrado con casos de que las ciudades dicen necesitamos un tren aéreo o un metro, pero en realidad cuando se mira si es el mejor sistema, si esa tecnología es la más adecuada, hay una brecha, ¿no? Entonces, está claro que es necesario un sistema de transporte masivo, eso primero, pero luego, ¿cómo se toma la decisión sobre cuál es la tecnología más importante? Y, por cierto, ¿se toma la decisión pensando que esa tecnología puede evolucionar? Ahora de ver, como decía antes, el Centro de Estudios Ambientales, ese generador de ideas y de proyectos, a la hora de ver qué solución de transporte público se puede adoptar, se hace un análisis, como en otras muchas cuestiones, un análisis DAFO para ver las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que pueden tener los distintos medios de transporte, pues valorando desde el coste de puesta en marcha, obras que hay que realizar, demanda que pueda atender, frecuencias, y a partir de ahí, en función de las características que pueda tener la ciudad, adoptar el medio de transporte que pueda ser el más adecuado. Y es lo que comentas, Pablo. Hay medios de transporte que pueden ser mucho más vistosos, más bonitos, que pueden tener una mayor venta política o mayor venta pública, pero igual se soluciona con la compra de autobuses eléctricos que tengan prioridad semafórica y que utilicen el carril, un carril de circulación en exclusiva, que eso en el caso de Vitoria sí ha requerido una inversión, porque se ha hecho una inversión importante en el espacio público, pero bueno, hay otro tipo de soluciones donde hay un carril de tráfico, pues se le puede otorgar una prioridad exclusiva a un autobús eléctrico, y estamos teniendo un transporte de alta capacidad con unas frecuencias de viaje mucho más bajas en tanto en cuanto le estamos dando prioridad, y también con un coste económico quizás no tan elevado como este tipo de infraestructuras. Es verdad que Vitoria, el tranvía no es algo
novedoso, o sea, no es algo que haya implantado Vitoria como algo novedoso, ya lo tenían otras ciudades como Bilbao, pero en el caso del BEI, en España sí es la primera ciudad que implanta este medio de transporte, y ahora, por ejemplo, Madrid o Barcelona están estudiando soluciones similares. Pero yo creo que es importante valorar todos los condicionantes para poder tomar la mejor decisión por encima de que un medio de transporte pues, pueda ser más vistoso. Desde luego que un tranvía pues quizás es mucho más vistoso que un autobús eléctrico, pero yo creo que hay que valorar todas esas cuestiones para poder tomar la mejor decisión, porque también es importante no hipotecar económicamente el futuro de una ciudad por una infraestructura. Por eso yo creo que es importante hacer un análisis exhaustivo, una valoración exhaustiva de todas las cuestiones, pues para poder decidir pues el medio de transporte que mejor pues, se adapte a las características, a las necesidades y a la demanda que pueda tener una ciudad concreta. Estos son unos ejemplos. Yo reconozco que son infraestructuras que tienen un coste elevado de puesta en marcha, un coste elevado de operativa y de funcionamiento, y desde luego que hay otro tipo de soluciones que pueden resolver ciertos problemas, igual no en la medida que lo puedan resolver estos medios de transporte, pero sí con un coste más reducido. No sé si aprovecho para preguntarte sobre los costes de la infraestructura y si hay algún mecanismo de captura de valor, digamos, del valor añadido que pueda generar la instalación de esta infraestructura de transporte público en las propiedades y en el valor del suelo. Sí, efectivamente, y además yo ahora recientemente me he comprado una casa y en unos años va a pasar la nueva línea del tranvía por ahí. Y eso, evidentemente, el tener una parada de transporte público cercana y sobre todo cuando hablamos del tranvía, más que en el caso del bus eléctrico inteligente, desde luego tiene una repercusión en el valor del suelo en tanto en cuanto pues tienes cerca de tu casa un medio de transporte de alta capacidad con una buena frecuencia y que te permite llegar a otros puntos de la ciudad en un periodo de tiempo relativamente reducido, y por tanto sí tiene un impacto, yo creo que positivo, en la mejora de la calidad de vida, y también hay una cierta revalorización del suelo, como no puede ser de otra manera, en cuanto cuenta con servicios. Que de hecho el barrio de Zabalgana, al que hacía referencia y que es el que va a tener en el año 2027 una nueva red de tranvía, es un barrio con mucha población, muy grande, que tiene ciertas carencias en la movilidad en transporte público. Por su extensión, la red de autobuses urbanos pues tiene complicado poder abarcar todo el barrio, las frecuencias pues quizás no son la que le gustaría a todos los vecinos y las vecinas, y por eso se adopta esa solución de movilidad que es el tranvía. Pero bueno, hay que ir a cada caso concreto para poder ver cuál es la mejor solución. Y un incremento en el valor del suelo pues depende también del tipo de transporte y cómo responda ese transporte a las necesidades que pueda tener pues, un barrio en concreto o una persona en concreto. Pero yo diría que sí, que con carácter general, en tanto en cuanto se está facilitando el acceso al transporte público y el desplazamiento a otros puntos de una ciudad, pues sí hay un incremento en el valor del suelo. Muchas gracias, Borja. Conscientes de que estamos llegando al límite del tiempo que teníamos acordado, simplemente te voy a pedir si tienes algún mensaje para tus compañeros técnicos de urbanismo de las distintas ciudades de América Latina. Desde tu experiencia personal, has tenido muchos roles dentro del municipio. Ahora estás en un puesto de grandísima responsabilidad. ¿Cómo ves tu trabajo? ¿Qué es lo importante de tu trabajo? ¿Qué es lo más importante para sacar adelante los proyectos que tienes a tu cargo? Bueno, yo creo que lo primero, y aquí ya hablo como representante público, a la hora, y lo decía con la presentación, cuando me hacíais alguna pregunta sobre el impacto o la reacción que tenía la ciudadanía por ejemplo, con el incremento del precio de la OTA, y una de las cuestiones que creo que hay que tener es valentía.
Yo creo que a mí me parece muy importante que los representantes públicos tengan valentía, aun sabiendo que hay decisiones que pueden no gustar a una parte importante de la ciudadanía. Pero si no tenemos esa valentía, y esa valentía también hay que inculcarla al resto de la organización, nunca implementaremos pues soluciones nuevas soluciones de movilidad, infraestructuras verdes, y por tanto yo creo que el mensaje que daría es tener valentía a la hora de adoptar este tipo de decisiones o este tipo de soluciones. Y luego también, dentro de la organización municipal, pues contar con equipos que estén lo suficientemente formados, capacitados, para implementar estos proyectos, porque al final todos estos proyectos, más allá de la valentía que se pueda tener desde la parte política, si no hay un buen equipo técnico que respalde pues esas decisiones, esos proyectos, y que siga y trabaje en esos proyectos en el día a día, pues desde luego que sin el personal técnico, desde luego que no sería posible. Unos quizás tienen la idea, pero quienes tienen que desarrollarla son otros. Muy bien, pues muchísimas, nos queda claro y además, compañeros, como habéis visto en otros masterclass que hemos tenido con Barcelona, con Bilbao, con Pontevedra y ahora con Vitoria, creo que es el rasgo de la valentía, de la capacidad de salir adelante con desafíos, es algo que parece un nexo común en aquellas ciudades que han desarrollado proyectos de transformación positivos para la ciudadanía. Así que eso es un buen aprendizaje que confirmamos contigo, Borja. Por mi parte y por el equipo de Life City Life, ahora te paso la palabra, Bárbara, para el cierre. Agradecerte mucho que nos hayas dedicado esta 1 hora y media de tu tiempo. Sabemos lo ocupado que estás y por eso el agradecimiento es doble. Muchas gracias, Bárbara. Nada que decir, muchas gracias por compartir tu experiencia y conocimiento con todos nosotros. No sé si te da tiempo a la última pregunta del chat sobre la participación ciudadana. Creo que no, tenemos 2 minutos. ¿Cómo lo ves? Muy rápido la hago porque además la pasada legislatura yo era el concejal entre otras áreas, de participación ciudadana. Y muy rápido. Evidentemente, lo que es la decisión, yo creo que tiene que estar tomada, porque evidentemente si se somete determinadas cuestiones o determinados proyectos a la participación, pues es verdad que nunca va a salir adelante el proyecto, pero yo creo que es bueno, más allá de que se toma la decisión, se va a implantar este medio de transporte público, es compartirlo con la ciudadanía. Porque cuando hemos, por ejemplo, implantado el tranvía al último de los barrios, que es el de Salburua, se llevó a un órgano de participación y hubo cambios en la implantación, en el recorrido, en la ubicación de las paradas, y yo creo que es importante someter a la consideración de la ciudadanía a los proyectos, porque desde luego tienen mucho que aportar, y el margen que tienen para, como decía, para aportar a estos proyectos, pues al final los enriquecen. No lo convertiría en un plebiscito de tranvía sí o tranvía no, porque ese tipo de participación, desde luego que yo no la comparto. Pero bueno, creo que es importante poder trasladar los proyectos a la ciudadanía y ver el margen de mejora que hay en esos proyectos, porque la experiencia que hemos tenido es que cuando se ha compartido el proyecto, las críticas, las quejas, las resistencias, pues han sido prácticamente inexistentes. Pues muchísimas gracias de nuevo. Esperamos verte en otra ocasión, como hemos comentado, o a tus compañeros. Muchas gracias a vosotros.